Y bien, el sector forestal, como sabemos, es un sector profundamente desaprovechado, subutilizado en nuestro país. Es una riqueza que tenemos ahí que simple y llanamente no la estamos, digamos, utilizando. En Chile, por ejemplo, exportan casi 6.000 millones de dólares al año en productos forestales, no solo madera, en fin, sino incluso hasta papel. Ellos tienen unas plantaciones, unos 2 millones de hectáreas más o menos de plantaciones de pino, pero no tienen pues las extensas áreas forestales que tenemos nosotros. Tenemos casi el 60, alrededor del 60% del territorio nacional son bosques, y eso no lo aprovechamos. También tenemos como 9 millones de hectáreas deforestadas en la selva alta, que podrían ser reforestadas con plantaciones, pero las normas no están, las leyes no están dadas para que el inversionista se anime a invertir en una inversión de riesgo de largo plazo. Y entonces exportamos solamente el 2012 hemos exportado 166 millones, fíjense, 166 millones de dólares, incluyendo muebles. Chile 5.500 millones, fíjense la diferencia. Y lo peor es que hemos venido bajando, porque en el 2008 llegamos a exportar 219 millones de dólares, en lugar de, bueno, hasta ese momento veníamos subiendo, digamos, más o menos aceleradamente, pero luego nos hemos estancado, hemos bajado y nos hemos estancado. Entonces, ¿qué hacer para poner en valor, para aprovechar esta riqueza natural que tenemos? Esa es la pregunta que vamos a intentar resolver en este panel, en el que estamos con Fabiola Muñoz, que es directora general de Forestales y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, justamente la responsable de responder a esta pregunta. Vamos a ver si la puede responder. Estamos también con Oseas Barbarán, que es el presidente del CONAP, que es la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Las comunidades nativas tienen una parte importante, digamos, del área amazónica, y podrían participar en el aprovechamiento de este recurso, en el desarrollo de este recurso. Y estamos con Eric Fischer, presidente del Comité Forestal de ADEX, que, tiene que ver con las concesiones que hay y, en fin, con la utilización de la madera, las exportaciones de madera en distintas formas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se va? ¿Qué tal? Bueno, quizá comenzaría preguntándole pues a Fabiola Muñoz este mismo tema, es decir, tenemos un potencial muy grande, no se usa. Para usarlo se cambió el régimen de concesiones el año 2000, que el régimen que teníamos era uno heredado de la época de Velasco, que era un desastre, creo que solamente 1.000 hectáreas, periodos muy cortos. Eso se pasó a un régimen racional me parece que llega hasta 40.000 hectáreas de concesión, tiempos mucho mayores. Se otorgaron concesiones por más o menos 7, 8 millones de hectáreas, ¿no es cierto?, en total. Pero eso parece que no está funcionando. Las concesiones, la mayor parte de ellas no funcionan. Entiendo que un 30, 40% solamente están en verdadera operación. ¿Qué está pasando con las concesiones actuales? Bueno, lo primero es que hay que reconocer, como bien lo ha mencionado, que el sector forestal es muy importante para el país. Y creo que el kit del asunto es cómo hacemos desde los diferentes actores, desde los diferentes sectores, que el sector forestal esté visible, se visibilice en la política pública del país, ¿no? Entonces, el tema de concesiones forestales es uno de los más sensibles que tenemos. De hecho, acabamos de aprobar un decreto supremo para ayudar en el proceso de salida de aquellas concesiones que están tratando de encontrar un camino de crecimiento, de manejo, de gestión empresarial. Y parte de lo que tenemos que hacer es reformar el marco normativo. O sea, en el país tenemos que simplificar, ¿no? Un proceso de simplificación administrativa importante. Tenemos que reducir tiempos, costos. Tenemos que lograr que para el legal, para el formal, para el concesionario que quiere hacer las cosas bien en una concesión de 40 años, de 50.000 hectáreas, ser legal sea más fácil que ser ilegal. Y en ese empeño estamos ahora en la Autoridad Nacional Forestal, con la creación desde el Ministerio de Agricultura del CERFOR, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y el proceso de descentralización. Yo creo que la reforma de la institucionalidad forestal es un primer gran paso, pero no puede ir sola, ¿no? O
sea, parte del tema es cómo brindamos incentivos para que aquellos que quieren invertir, lo hemos estado ¿Esta discutiendo. institucionalidad ya está en plaza, ya está funcionando, ya está operativa o todavía está recién creándose? El 2011 se aprobó la nueva ley forestal de Ya. fauna silvestre y en este momento estamos en el proceso de reglamentación. Pero hay una disposición específica por la cual se permitía que el CERFOL ya pudiera ir avanzando antes de tener completo el proceso. ¿Cuál sería de la entidad reglamentación. encargada de regular las concesiones? Digamos, una concesión grande es una concesión que puede dividir su territorio, según entiendo, por ejemplo, en que 20 bloques o 20 cuadrantes. En veinteavos, digamos, ¿no? En veinteavos, entonces trabaja uno, un año, el año siguiente el siguiente, y después regresa al año número 20 al primero, Así ya habrán es. crecido los árboles. Ese es el sistema, ¿no es cierto? Ese es el sistema, exactamente. Entonces, pero claro, para eso se necesita una empresa capitalizada, capaz de hacer un trabajo que realmente sea responsable, que se haga bien. Eso tiene que ser fiscalizado. ¿Cuál es la entidad que fiscaliza en el Estado eso? OSINFOR. OSINFOR, que se está recién formando, o sea que en este momento... OSINFOR ya existe Ya. y es el encargado de fiscalizar. Ya. Pero la institución que es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es el CERFOR, que se creó en el 2011 y es lo que estamos implementando ahora, Ya. es el ente pensante en el tema forestal, el que tiene que dar el marco normativo, las normas de promoción, el que Ya. tiene que simplificar los procedimientos y coordinar con los gobiernos regionales, por ejemplo, para tener mecanismos que hagan viable el negocio forestal. Porque las concesiones han pasado a los gobiernos regionales, ¿no? También Entonces ahora... eso es un factor de complejidad creciente, porque los gobiernos regionales tienen capacidad para manejar esto. Pero depende de dónde lo miremos, porque en muchos casos, yo acabo de estar, por ejemplo, en un evento sobre concesiones de conservación Ya. en San Martín, que es otra modalidad de aprovechamiento del bosque, no solo las concesiones forestales maderables, y ellos decían que estaban muy contentos porque desde que el tema se había descentralizado, podían llegar más rápido a su gobierno regional Ya. y podían gestionar más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso de descentralización, dependiendo de cómo lo miremos, es una oportunidad para el país. De acuerdo, también. pero regreso a mi pregunta original. De las 7 millones de hectáreas más o menos que se concesionaron en distintas concesiones, ¿cuántas están en este momento con concesiones activas funcionando bien, funcionando, digamos, correctamente, de manera sostenible, etcétera, y rentablemente? El 30%, 30%. diría El yo. resto no funciona. Habría que revocar esas concesiones. Bueno, depende. En algunos casos, por ejemplo, este cambio normativo que se está haciendo en el nuevo reglamento de la ley forestal, que estamos construyendo de manera participativa, recoge lecciones aprendidas de concesiones forestales que son exitosas Ya. y que después de estos 10 años de implementación de concesiones, nos dicen justamente que el modelo no puede caminar solo, necesita del Estado ciertos incentivos, pero sobre todo quitar ciertas trabas, ¿no? Ya. Entonces, ¿Son las trabas las que impiden que alguna de estas concesiones funcione bien? por ejemplo, visitando Pucallpa hace un tiempo atrás, una de las mejores concesiones que tenemos Sí. en el país, yo les preguntaba, díganme una cosa que ustedes quisieran que el Estado hiciera para apoyar el desarrollo de las concesiones. Y ellos me decían que no pongan tantos feriados, porque cada feriado en el país, para nosotros como industriales, ¿no?, son 4 días perdidos. Estoy totalmente de acuerdo, porque además nosotros no tenemos feriados en el periodismo. Son como los panaderos, tienen que entregar pan todos los días. Pero ahí el tema es... Entonces, totalmente de acuerdo con esos privilegios. Pero ahí el tema un poco es, okay, los feriados tienen un propósito en el país, pero ¿cómo hacemos que eso que se está haciendo para el turismo y para Claro, otras actividades económicas no afecte un sector tan importante como este, ¿no? Ese es el tipo de cosas que tenemos que quitar. Bueno, pero no como sé, trabas. de acuerdo, pues, pero se supone que hay una proporción importante de concesiones que no funcionan sencillamente porque los concesionarios realmente no tienen el capital, no tienen Exacto. la capacidad, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿Qué hacemos con eso? Si me permite, Jaime. Siempre hablando en positivo, ¿no? Porque creo que, como bien ha acotado Fabiola, hoy día estamos en el momento de tomar de las lecciones y rescatar lo aprendido. Entonces, sí, el proceso de concesiones como modelo es muy bueno. Desafortunadamente, la asignación que se dio a los concesionarios o las facilidades que se dieron para que ciertos actores pudieran constituirse en concesionarios no fue hecha de manera técnica. Entonces, personas sin capacidades económicas, ni de gestión, ni de conocimiento del tema,
terminaron siendo concesionarios que desafortunadamente no podíamos suponer que esa fórmula iba a ser exitosa. Y esas concesiones son una coladera, ahí se mete la tala ilegal. Claro, sí, claro, pero más que eso termina siendo abandonado el bosque, ¿no? Porque claro, el negocio de la comercialización de madera per se no es un gran negocio. Hay concesiones que están en medio de la nada, que el flete es carísimo, llegar a un sitio donde puedan vender su madera como madera prácticamente no justifica, o sea, aquí por eso tenemos que aprender. Aquí hay algunas grandes sombras y grandes mitos que tienen que ver con la tala ilegal, como el gran deforestador, y la tala ilegal técnicamente lo hemos demostrado, no ha perdido, o sea, el Perú no ha perdido una hectárea por la tala, por el robo de madera y su comercio asociado. Un tema. La caoba no ha sido prácticamente depredada. Ese es un mito, pero ese es un mito del tamaño del cielo. Sí, pero si sale tala ilegal por la frontera del Ecuador. No, eso discúlpeme, Jaime, pero las autoridades forestales de Brasil, de Colombia, de Ecuador, reconocen que no tienen en estos últimos años por lo menos ni hallazgos ni certeza de ningún tipo de contrabando. Ahora, en las zonas de caoba, te digo, el Perú ha hecho un excelente trabajo y creo que es el único país que ha hecho un trabajo realmente serio a nivel de los países del área de distribución de la caoba, que tienen estudios de salud de la especie, que tienen una estadística de cuántas especímenes hay, y además con unos modelos muy ¿Estás de acuerdo con que no hay tala ilegal en el Perú? No, yo no he dicho eso. Bueno, que no tiene importancia, digamos que no tiene volumen, que no... Pero yo se lo pongo bien fácil. El Perú este año no va a llegar a exportar ni 170 millones de dólares, ¿ok? Vamos a suponer que todos esos 170 millones de dólares fueran informales. No es que estamos amenazando al bosque porque estamos casi no tocando el recurso. Digamos, entonces la madera que sale es buena, pero la que se queda en el país es mala. Correcto. ¿Cuánto estamos nosotros consumiendo de madera en el mercado interno? Veamos el boom de la construcción, que es lo que consume la madera, ¿no es cierto? Nada. O sea, usted entre los edificios nuevos, a los proyectos habitacionales, y va a haber pino chileno, va a haber tableros orientales, tableros de otros países de Latinoamérica, MDF, productos plásticos, pero la madera peruana no. O sea, no es, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? No es porque somos los reyes del control de la tala ilegal, no, sino porque el bosque está perdiendo valor, está perdiendo rentabilidad. Hoy día una madera de pino en Pucallpa es más barata que la madera de la selva, y está seca, dimensionada, lista para que un carpintero lo utilice en Pucallpa o en Madre de Dios, porque hay un negocio de escala que tiene volumen, que puede competir por precios, porque tiene mejores fletes. O sea que no es rentable la explotación forestal en la selva peruana. Como en estas condiciones no. ¿Y qué condiciones se necesitan? Por eso necesitamos que se aplique el nuevo marco jurídico, que se entienda que tienen que haber operadores con capacidades, que tiene que haber un modelo de concesión de un tamaño determinado, ¿no? Con un agente con las capacidades para ser sostenible, socialmente inclusivo y económicamente rentable el negocio. Es un negocio que demanda gran nivel de conocimiento técnico. ¿Ese modelo se está diseñando? Está en la ley, claro. En la ley lo tenemos. Entonces regresamos al principio de la conversación. Si ya está diseñado y ya lo tenemos, es un problema de implementación. Entonces hay que revocar las concesiones que se dieron. ¿Qué cosa hay que hacer? Las que estén en mala situación. De hecho, hay un marco jurídico y en el contrato de concesión está clarísimo las causales por las cuales los que hayan incurrido en causales se les tiene que revocar. Eso es un tema natural y que hay que hacerlo. Pero no me ha querido responder eso Fabiola. No, a ver. Yo creo que... Bueno, permíteme, están pidiendo una pausa. Después también con José Barbarán, que tiene que decir algo sobre este tema. Bueno, estamos con el tema de las concesiones forestales, por el momento, que es uno de los temas del sector forestal. Bueno, finalmente, ¿qué se va a hacer con las concesiones que no funcionan? A ver, una de las cosas que hay que clarificar es que, y creo que Eric lo estaba tratando de escribir, es que la principal causa de pérdida de bosque en el país es la deforestación por la agricultura migratoria. De acuerdo. Esa es la principal causa. 8 o 9 millones de hectáreas que se han perdido, ¿no? Así, tenemos 10.5 millones de hectáreas, digamos. 10.5 millones, deforestadas. Pero en el tema de concesiones, efectivamente hay que entender que el aprovechamiento sostenible del bosque hay que verlo también como un negocio que tiene que ser rentable, que tiene que obviamente respetar todas las normativas ambientales y demás. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer ciertos ajustes, ¿no es cierto? Y desde el Estado, el tema de incentivos, el tema de competitividad. ¿Qué ajustes, por ejemplo? Por ejemplo, en el tema de plantaciones.
¿no? Que es un tema importante. Eso es distinto a las concesiones. Las plantaciones es plantar en las zonas deforestadas. Exactamente. ¿No? Hasta ahora el tema de plantaciones es considerado dentro del tema forestal. Sin embargo, debería ser agricultura eso. Debería ser considerado un cultivo, ¿no? Claro. Si hiciéramos ese pequeño cambio, que ya está reconocido además en la nueva ley forestal. Está en la nueva ley forestal. Está en la nueva ley. Creerlo. Y vamos en este proceso de reglamentación, a diciembre del 2014 ya tenerlo. Esa es una gran noticia. Yo no sabía que estaba en la nueva ley forestal. Yo pensé que no lo habían incluido. No, sí. Y estamos reglamentando y estamos ahora conversando con aquellos que eso hace posible, por ejemplo, la propiedad privada. Eso lo que hace posible es que en las áreas donde existe propiedad privada y un empresario quiere invertir, ese árbol que crece ya no es considerado y no tiene que pedir permiso para aprovecharlo. Claro, de acuerdo. Puede tener un marco que le permite mucho más una inversión importante en una plantación, que es una inversión a 15, 20, 30, 40 años, necesita propiedad privada, porque si no es bien difícil que se anime un empresario a invertir tanto. Lo que no da es propiedad privada en terreno forestal, pero muchas de las áreas que tenemos en el país donde se podría invertir y donde se podrían hacer proyectos de reforestación y donde no se pueden dar ahora incentivos en el marco de la ley de promoción de la agricultura, por ejemplo, es porque este tema de la categorización de las plantaciones. Y eso es algo que estamos tratando ahorita de modificar pronto. Si logramos hacer esa modificación del decreto supremo, en vez de esperar a que se reglamente la ley forestal y recién en diciembre del 2014 las plantaciones sean consideradas como cultivos, por ejemplo, si pudiéramos hacerlo ahora, y el ministro está muy interesado en este tema, podríamos ganar un año, digamos. Claro, por favor, y eso no tenemos tiempo que perder. Estamos en proceso. Bueno, y las comunidades nativas que me parece que ocupan 12, 14, 15 millones, 12 millones de hectáreas más o menos, tendrían también la posibilidad de hacer manejo forestal y todo eso. Sí. ¿Cuál es su opinión? En fin, ¿cómo ven el asunto? ¿Qué posibilidades tienen de hacer una cosa rentable, sostenible? Bueno, esta ley forestal y fauna silvestre pues ha sido pues promovida también por las organizaciones indígenas. En este caso particular, CONAT, como una organización indígena de la Amazonía que representa varias comunidades nativas que se quiere regularizar, normar, porque es importante también que las comunidades nativas también aprovechemos de manera sostenible los recursos naturales, es decir, la madera, porque mucha gente externa, ¿no?, sacan nuestra madera y aprovechan, ¿no? Entonces yo creo que es importante que con esta ley forestal y fauna silvestre los pueblos indígenas, las comunidades nativas de la Amazonía peruana tengamos la oportunidad también de aprovechar de manera sostenible. Por eso aprovechar, ¿no?, estos recursos naturales, cómo convertir en materia, transformar en materias primas para poder vender también, ¿no? Lo que acaba de decir el representante ADES, Fabiola, también Dirección General Forestal, está hablando claramente, y también las comunidades nativas tengamos esa oportunidad, porque tenemos que tener una mentalidad empresarial. Tenemos que salir de esta situación, cómo aprovechar estos recursos forestales. Porque usted ha dicho bien claramente, el territorio, el 50% del territorio nacional pertenece a la Amazonía peruana. Si hablamos de la Amazonía peruana, los pueblos indígenas, estamos hablando de su cultura, sus recursos naturales, el sector forestal, que es un tema sumamente importante. Entonces, ¿cómo aprovechamos esos recursos? Entonces, esa es una pregunta. Las comunidades nativas, ¿cómo pueden hacer? Porque no tienen por lo general capital, no tienen los conocimientos tecnológicos para hacer un aprovechamiento de esta naturaleza. Pero solo una cosa que creo que es bien importante, y este proceso nos ha enseñado a todos, es que las comunidades tienen un rol importantísimo en el país, no solo en la parte amazónica, también en la parte andina, y hay oportunidades extraordinarias. Parte del proceso, por ejemplo, yo tengo acá, se ha sacado la ley forestal y de fauna silvestre en 4 lenguas nativas amazónicas, se ha sacado también en quechua. Estamos haciendo un esfuerzo por recoger también y aprender del manejo que las comunidades hacen. Y una de las cosas que hemos aprendido es que el bosque no es solo madera, ¿no? El bosque es una oportunidad extraordinaria para productos no maderables, por ejemplo, para el tema de turismo, ecoturismo, el tema de concesiones de conservación, la investigación en el país. Son actividades que tenemos que promover. Sin duda, la madera es una cuestión importantísima para el país y tendríamos que llegar en un momento en el cual efectivamente en Pucallpa sea más rentable consumir madera peruana, local, que madera extranjera. Pero no hay un país en el que se haya desarrollado una industria forestal fuerte si sus actores no están implementados,
capacitados, si no tienen el capital para invertir, porque no es una industria fácil. Y por otro lado, sin plantaciones forestales, por ejemplo. No se puede pensar en un país solo con ese pedacito. Hay que construir todo. Y creo que es importantísimo el tema de fortalecer las concesiones forestales, que es lo que ya tenemos en el país ahora, y que nos han permitido también entrar a mercados internacionales importantísimos. Y las comunidades son parte de ese esfuerzo, y podemos asociarlos también. Si me permiten, yo quisiera dar un salto de la conversación. Muy bien, me parece. Porque que no sea un salto mortal. No, espero que sea un salto al futuro. Allá. El tema es que para que estos procesos se articulen, para que nosotros pongamos en valor, tendremos que entender que el 62% del territorio nacional es la Amazonía, y el 85% del territorio nacional es de aptitud forestal. Por lo tanto, si nosotros no nos entendemos como un país forestal y hay una declaración dentro de la política del Estado para decir somos un país forestal, la cosa no va a avanzar. Nosotros hoy día tenemos una crisis de violencia. ¿Y dónde se acuna? ¿No? Dicen, esto no es un tema de este gobierno, no es un tema, es un tema estructural. Sí, ¿dónde subyace el problema? Subyace en la Amazonía, ¿en dónde? En estos grandes drivers de violencia, oro ilegal, coca, ¿no? O el tráfico de cocaína, que incorporan miles de millones de dólares a una economía informal que llega al 68% de nuestra economía es informal. Entonces hay una vía rápida para que esos flujos se conviertan, entre comillas, en un driver de desarrollo, generando negocios informales, desarrollando el grifo chicha, el hostal chicha. Y ese modelo de economía está más sólido que el modelo que nosotros estamos desarrollando como país. Entonces, repensar el bosque, es decir, oye, tenemos un problema gravísimo, terrorismo, oro, narcotráfico en la Amazonía, y hay que poner en valor esos territorios porque esos problemas se están acunando en la pobreza extrema. Si la gente tuviera posibilidades de desarrollo, no estaría en los circuitos ilegales. Ok, entonces, ¿cuál es la ventaja comparativa de la Amazonía? Será su bosque, que es mucho más que madera. Entonces, de la ventaja comparativa a volverla competitiva. Pero pensar el bosque también dentro de la agenda del siglo XXI, cambio climático, protección al agua dulce. Tenemos una de las reservas más importantes de agua dulce en el mundo. Deberíamos estar hablando de la economía del agua en este país. Pensar de bosques, hablar de un árbol, y si hay árbol, hay agua. No hay árboles, no hay bosque, no hay agua. Necesitamos agua para poner en valor los cultivos y las zonas agrícolas de nuestros Andes, pero también para que la gran minería que sustenta este país no compita con el agua. Necesitamos... nos estamos desviando mucho. Pero entremos a un tema del desarrollo forestal y de la consolidación de los bosques. Vamos a tener que los acuíferos de agua de la sierra, por ejemplo, se carguen, y el acuífero de Huancavelica siga alimentando el acuífero de Ica, que es lo que está generando la agricultura. Hay que forestar la sierra. La sierra y la costa también. Ahí le hacen falta también esquemas, digamos, empresariales innovadores para trabajar con las comunidades campesinas, que son los que tienen los territorios. Entonces, si el Estado no articula tanto con las comunidades campesinas como las comunidades de la selva, que tienen bosque... El tema de plantaciones en la sierra, por ejemplo, ese es un tema que no se piensa mucho, pero ahí hay un potencial enorme. Ahí podríamos ser como Chile, en esa franja, digamos, ¿no? Y con 8 o 10 millones de hectáreas de potencial, mientras que Chile ha sembrado 2 millones y medio, más o menos, 2 millones... 3 veces, 4 veces. Ahí es donde tenemos una oportunidad extraordinaria. Yo justo estaba esta semana conversando con un representante de la CONAF de Chile, ¿no? Preguntándoles, estábamos intercambiando opiniones sobre cómo podríamos hacer para coger toda esa experiencia de plantaciones y poder mirar acá y además usar lo que ya tenemos aquí. Hay empresarios privados en el país que están invirtiendo en este momento y que han traído tecnología de punta. Estamos trabajando con... ¿En la sierra? Sí. En selva, claro. Y la idea es cómo transferimos eso a la parte andina, ¿no? Y conversábamos con la cooperación suiza, por ejemplo, sobre cómo mirar este tema. Están interesados en invertir efectivamente en la parte andina, porque eso no hay, y el MEF mismo, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas también. Estábamos discutiendo la vez pasada la posibilidad de un préstamo para el tema de inversión, específicamente en el tema de plantaciones en la parte andina, ¿no? Y yo creo que es importante resaltar una cuestión dentro del cambio del marco institucional que también está vinculado al tema de las comunidades en la parte andina y en la parte amazónica. Son 10 millones de hectáreas que tienen de bosques las comunidades amazónicas y sin embargo, por ejemplo, en el modelo tradicional institucional
habían oficinas para atender concesiones forestales maderables, para atender fauna silvestre, para atender todas las cosas, pero no para atender a los usuarios del bosque que provienen de comunidades nativas. ¿Cómo podrían las comunidades nativas activar este recurso, ¿no? Bueno, una pausa, regresamos con esa pregunta. Generando con... Bien, entonces le estábamos preguntando a Oseas Barbarán de la CONAP, ¿cómo las comunidades nativas pueden poner en valor sus recursos? Yo creo que es importante ya hablar de alianzas estratégicas. Los pueblos indígenas tenemos que buscar las concesiones forestales también, porque hay muchas, y por eso justamente, repito, la Ley Forestal y Fauna Silvestre y su reglamentación que está pendiente debe garantizar esos derechos para que los pueblos indígenas tengamos esa relación, ¿no? Esa vinculación con el mundo empresarial. ¿Cómo aprovechar? Es importante. Tenemos los recursos naturales en nuestras comunidades, tenemos la madera, tenemos poca madera en realidad, ya no existe caoba, el cedro en las comunidades, es bastante difícil en la Amazonía peruana, pero es importante. Yo pienso que en este reglamento también se debe que señalar es un programa de fortalecimiento de capacidades. Ya. Un programa de fortalecimiento de capacidades que permita justamente asesoramiento técnico, asesoramiento financiero, intercambio de experiencia, esos temas del mundo empresarial. Pero eso, repito, debemos participar los pueblos indígenas, las comunidades nativas que somos directamente, ¿no? Y también acompañado con otros programas de capacitación, ¿no? El manejo forestal comunitario, gobernanza comunal, que son temas sumamente importantes, porque solamente queremos explotar nuestros recursos, extraer los recursos, y no reponemos, no replantamos esos recursos, ¿no? La reforestación en la Amazonía es sumamente importante. Por eso, repito, el Estado debe garantizar esto, porque si usted va a la selva alta, Juní y Pasco, donde están los Ashánica y otras comunidades nativas, los cerros son pelados. Son pelados, sí. Entonces habría que reforestar, no sé, ver alguna alternativa, algún programa que el Estado debe promover, y debe, sobre todo, el Ministerio de Economía y Finanzas debe ya asignar recursos, ¿no? Cantidad de recursos para poder complementar estos tipos de programas de reforestación en las comunidades nativas. Yo creo que ahí hay un factor que hay que reconocer. El año 2013 se ha aprobado la primera política nacional forestal y de fauna silvestre que hemos tenido en la historia. Y justamente el eje de política número 3 habla del tema de competitividad y reconoce la importancia de establecer y desarrollar infraestructura, por ejemplo, que permite integrar las diferentes zonas. Es un tema crítico. El tema de desarrollo de capacidades. Y el eje de política número 4 habla del tema de inclusión social e interculturalidad. No es posible pensar en el país que vamos a lograr la inclusión social, que es uno de los objetivos principales del gobierno, de espaldas al bosque. Ahora, ustedes tienen, acá estoy viendo, hay un programa de desarrollo forestal sostenible, inclusivo y competitivo en la Amazonía peruana que tiene 180 millones de dólares en 5 años, financiado por la CAF. Bueno, ese es un proyecto que todavía está por empezar. Yo, de hecho, estoy en esta posición desde el 1 de octubre y creo que la primera actividad ¿Se está enterando de qué consiste este proyecto? La primera actividad que yo hice estando en esta posición fue ir a firmar el contrato. Ya. Entonces estamos justamente en las acciones previas para lo que significa la implementación del proyecto. Pero ese programa, por ejemplo, ¿va a servir para estas cosas? ¿Para ese programa va a formar servir capacidades, en fin? Ese programa, por ejemplo, está diseñado para trabajar en 8 regiones del país, ¿no? Las 5 amazónicas y 3 más, y la idea es que ayude a fortalecer las capacidades, por un lado, del Estado en el proceso de regionalización, de descentralización, que es importantísimo para poder servir mejor a los ciudadanos. Los gobiernos regionales, que son los que finalmente van a manejar este tema. Entonces, ¿cómo hacer mandatos sobre el recurso? Es muy importante, y los recursos de este proyecto ¿no deberían esos recursos regresar al gobierno central? Esa gobernanza, digamos, esa competencia. Plantear esto, por supuesto, es una herejía, ¿no? Si uno lo dice, ya pero lo que pasa es que se ha descentralizado cosas que se manejarían mejor, cosas de este tipo tan delicadas, necesitan un manejo central, creo yo, o un monitoreo central. El marco jurídico del proceso de descentralización plantea procesos de cogobierno, plantean la generación conjunta entre el gobierno central y el gobierno regional de herramientas de gestión, y a su vez plantea también un programa de fondos, un programa de asignación de presupuestos.
Entonces, hay que hacer una revisión del proceso de regionalización en todo sentido en el país. Es correcto, es una tarea pendiente. Específicamente en el sector forestal no es ajeno a estos baches. O sea, tener la administración lo más cerca del bosque es lo ideal, sí, pero hay que dotar de las capacidades y los presupuestos. Y otra cosa que yo quisiera decirlo públicamente, me parece de poco sentido suponer que podemos administrar el 85% del territorio que es de aptitud forestal sin asignación de fondos, ¿no? O sea, tenemos que entender que la ocupación del territorio... Bueno, aquí estoy viendo que hay varios proyectos, hay un programa de apoyo a la gestión ambiental y gobernanza forestal, se refiere a eso, me imagino, 38 millones de dólares, USAID, ¿eso ya está en funcionamiento? Sí, bueno, o sea que ya hay algunos fondos, hay un programa de gestión forestal sostenible de 42 millones de dólares financiados, no, ese es el CERFOR. O sea que parece que recursos hay. El plan de inversión forestal, por ejemplo, que se está trabajando con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Yo creo que hay dos mensajes claves que tenemos que rescatar en el país. El primero es que, a pesar de que tenemos 80 millones de hectáreas de bosque en pie, el bosque es invisible en la política pública y eso es algo que tenemos que cambiar. Bueno, gracias a esta mesa ya empieza a cambiar. Exacto. Y lo segundo es que no es posible pensar en el desarrollo forestal sostenible en el país trabajando solo el Estado, solo las comunidades o solo los industriales. Si no trabajamos en equipo, si no promovemos la alianza público-privada y lo ponemos como política del Estado, estamos en ese proceso, ¿no? ¿Sí? O sea, en este momento me parece muy tenemos una apertura y estamos trabajando, construyendo vínculos. Me parece muy bien, con eso nos quedamos porque ya no tenemos más tiempo, pero eso es una, digamos, damos una señal de esperanza, de madurez, de ilusión acerca de que podemos avanzar conjuntamente con políticas cada vez más regionales y que permitan explotar este gran recurso que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, a Fabiola Muñoz, que es la directora general de Forestales y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, Eric Fischer, presidente del Comité Forestal de ADEX, y Oseas Barbarán, presidente de la CONAPRE, que es la Confederación Nacional de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con un video sobre algo que tiene que ver con este asunto de Proesmin. Ellos tienen un parque ecológico en Arequipa muy interesante, donde tienen una especie de antología de 20 o 30 tecnologías que permiten remediar, por ejemplo, el ambiente, tecnologías de restauración ecológica, tecnologías que permiten una convivencia entre la empresa formal, minera, hidrocarburífera o forestal o lo que fuese, la comunidad y el ambiente. Entonces, con eso regresamos y luego, en fin, vamos a estar con Jorge Montenegro de la ANA hablando de del tema del estrés hídrico en Ica. Regresamos.